integrantes, pues esta pequeña videocápsula es para retomar la unidad número 4, en donde vamos a estar comentando acerca de la evaluación de la entrevista, acerca de cómo se va a hacer un informe acerca de la entrevista, algunos aspectos generales y la estructura dentro de la misma, ¿no? Este proceso dentro de la evaluación de la entrevista es muy importante porque es el informe que nosotros vamos a estar estructurando al finalizar alguna entrevista, ¿no? Entonces se va a realizar a través de informes de entrevistas, ya sea un informe individual, si lo hicimos con una persona, psicopedagógico, si fue desde un contexto educativo, si fue desde un aspecto escolar o dentro de una rama familiar, o también si fue desde una funcionalidad social, ¿no? Esta parte de la evaluación de la entrevista pues prácticamente influye mucho acerca de cómo nosotros procesamos un sistema de acompañamiento y cómo vamos a llenar nuestra carta informativa, ¿no? El informe de la entrevista pues prácticamente anexa aquello que nosotros recopilamos dentro de nuestro proceso de investigación. Si fue dentro de la salud, dentro de un marco metodológico de investigación, pues prácticamente ya es hacer la bitácora de las observaciones, ¿no? El informe debe de tener datos generales del entrevistado, la explicación de cómo y cómo surgió la entrevista, cómo fue desarrollada, en qué lugar, qué dificultades tuvimos, la descripción minuciosa acerca del proceso de la entrevista, cómo analizamos y procesamos cada uno de estos tipos de comportamiento, qué interpretaciones tuvimos, qué resultados experimentaron al final, ¿no? Se marca mucho como que esta parte del informe por una repetición acerca de lo que nosotros buscábamos obtener, ¿no? Entonces aquí vemos como que también la parte lógica si se cumplió nuestro objetivo dentro de la funcionalidad acerca de lo que queríamos hacer, ¿no? Esto dentro de una entrevista individual, pues suele sacar datos generales, qué resultados tuve de la entrevista, se solucionaron todos y cada una de las interrogantes que yo fui planteando, ¿no? Va a haber también dentro del informe educativo, pues prácticamente es como que sacar características individuales dentro de un aspecto escolar, si fue desde un ambiente familiar también sacar cada una de esas características, ver cómo influía, cómo estaba toda esta parte lógica dentro de la distribución y sacar como que mucha valoración acerca de esta funcionalidad, ¿no? Prácticamente el informe solo es la integración de los datos del entrevistado, el nombre de quien se entrevistó, la fecha de nacimiento, la edad, es como una ficha de identificación, la fecha en la cual se aplicó la entrevista, la dirección, si hay un grado educativo, dentro de esta parte, la parte profesional que intervino, en este caso ustedes como maestrantes, el motivo de la valorización, qué conductas se expresaron, qué no se expresaron, qué aspectos fundamentales cognitivos se pudieron revisar, ¿no? Entonces, el informe prácticamente es como que la carta descriptiva acerca de lo que nosotros entablamos en la construcción acerca del marco entrevistado, ¿no? Aunado a esto va a haber como que una fundamentación de aspectos generales dentro de la entrevista. Una vez que ya repetimos los informes dentro del término de una entrevista, pues prácticamente es revisar cada uno de estos aspectos, ¿no? Creo que eso es lo menos tedioso. Esta parte de los aspectos generales de la entrevista lo vamos a revisar a profundidad en clase sincrónica. Prácticamente, antes de que ustedes suban la evaluación, pues vamos a tener una clase antes, o inclusive puedo adelantarles un poco nuestra primera clase sincrónica para que se vayan como que muy frescos acerca de lo que van a hacer en esta parte de la entrevista práctica, ¿ok? Entonces, prácticamente como una funcionalidad de retroalimentación para cerrar esta cuarta unidad, perdón, es como que recopilar cada uno de estos aspectos que ya hemos revisado durante la entrevista. Entonces, la entrevista pues prácticamente es este intercambio verbal para poder recaudar datos durante un encuentro. Esto dentro de una, de dos o más personas. O sea, puede ser una entrevista individual, una entrevista de pareja, una entrevista familiar, o dentro de este concepto también una entrevista escolar, una entrevista social, ¿no? Entonces, es como que ver esta parte.
¿sale? Esto es dentro de un carácter muy privado, donde debe de haber un mutuo acuerdo para que la entrevista se lleve a cabo. El entrevistado se va a dirigir al entrevistador eh, dentro de una calidad de empezar a dar como que respuesta a todas las preguntas que el entrevistador le dé. Entonces el entrevistado tiene esta capacidad de estar en esencia y en presencia por parte del entrevistador, ¿no? Y el entrevistador pues solo tiene como que esta funcionalidad de ir escarbando y ir estructurando el campo de información que quiera ir recaudando. ¿Ok? Esta metodología dentro de la entrevista pues también busca como que recabar información con el fin de que se vaya a documentar todo aquello que vamos a presentar. Por eso mismo esta parte también de la evaluación de la entrevista en el momento de remitir nuestro informe, ¿no? Vamos como que viendo esta parte de la categoría, vemos cómo también se va como que metodológicamente expresando cada una de estas partes y dentro de los aspectos generales también es como que ver las personas que van interviniendo en la entrevista, cómo va a funcionar la calidad del entrevistado desde una perspectiva entrevistante, también la categoría del entrevistador, cómo se va a ir como que funcionando esta idealización comunicativa y cómo debe de haber un autoconocimiento también para poder prevalecer en este proceso de la entrevista. La entrevista dentro de una construcción metodológica también para ir como que informando y interactuando de una manera estructurada y cronológica, ¿no? Dentro de esta parte de la entrevista también es como que ver la parte en cómo ustedes van a ir estructurando su formato, ya sea que sea su entrevista estructurada, semi-estructurada o una entrevista libre y dirigida a un tipo de entrevista por objetivo, ¿no? Si va a ser una individual, educativa, de pareja, en la familia, una entrevista laboral. Entonces, es como que ir viendo en la práctica todo esto que hemos comentado a lo largo de todo este procesamiento. Nos vamos a ir como que muy finitos en esta parte de los aspectos generales de la entrevista, también para identificar qué es lo que nos representa el entrevistado acerca de las preguntas que nosotros detonemos en función a la recopilación de datos y prácticamente es ir viendo la estructura. La estructura de la entrevista pues prácticamente lleva un proceso que comprende tres partes. El primero es el inicio, regresar un poquito a las unidades anteriores, en donde debemos de generar lo que es muy importante, que es el report, ¿no? Esta pues, prácticamente se debe de centrar acerca de un clima adecuado para el desarrollo de la entrevista y el report forma y es una parte esencial para poder implementar una entrevista de manera adecuada. Aquí prácticamente dentro de esta primera fase, que es la fase uno y del inicio de la entrevista, como les había mencionado, el rapport desde un saludo cálido, desde una empatía avanzada, ¿no? Desde unas imágenes motivacionales. Después vamos a ir como que viendo la fase número 2 dentro de la estructura de la entrevista, en donde vamos a ir desarrollando, explorando el intercambio de información y vamos a ir como que ir clarificando cada una de estas partes que vamos a ir preguntando. La entrevista pues prácticamente define a un buen entrevistador cuando va cronológicamente como que explorando las áreas y va recopilando la información que necesita, ¿no? En técnicas, habilidades dentro del desarrollo, saber escuchar, saber observar, saber estar, ¿no? Y saber cómo que integrar las preguntas que se van a ir dando en el momento oportuno, ¿no? La entrevista tal vez un poquito más libre para poder experimentarse esta que no es estructurada, o sea, la entrevista libre, porque es más como un diálogo, entonces van a ir surgiendo preguntas improvisadas, preguntas que van a ir como que evocando mensajes, información, en donde pues se van a ir elaborando algunas hipótesis, tal vez como que adelantarnos a las respuestas, pero ir como que cuestionando esta metodología de trabajo, ¿no? Entonces, durante la etapa del desarrollo es como tener esta funcionalidad y va a haber una tercera etapa que es la de cierre. ¿Okay? La del cierre es prácticamente finalizar, hacer reflejos de contenido de lo que yo escuché, de todo aquello que me sirve o que me está dando como que información valiosa para mí, resolver los últimos puntos acerca de la entrevista, por qué fue la entrevista, cuál fue el objetivo, explicar a la persona el procedimiento de cada una de estas partes y prácticamente es como que despedirnos también dentro de un marco normativo pues de una manera amigable, ¿no?
con esta calidad humana, por saber que una persona nos prestó tiempo, de valor, de confianza, que fue recíproco en función de preguntas, ¿no? Y que también se dejó ver, ¿no? Cuando ustedes ya implementen esto lo dejé como la actividad número 3 en su formato de evaluación, como esta práctica en una videocápsula, ¿no? Entonces se van a grabar de 10 a 15 minutos en una entrevista, la población ustedes la eligen, el tema que quieran revisar también es a su agrado. Y prácticamente es como llevar a la práctica estas técnicas verbales, la técnica de la voz, la empatía, el rapport, eh, y cómo también llevar la cadencia dentro del proceso de la entrevista, ¿no? Cuando terminemos, pues prácticamente va a ser la parte del registro de la información, que es lo que hicimos dentro de una parte informativa, dentro de este informe, es anexar todo lo que nosotros recaudamos de la información, cómo nos sentimos, qué pasó y cuál fue el procesamiento dentro de esta perspectiva implementada dentro de la construcción. Entonces, a manera de cierre, pues les agradezco mucho el que hayan estado presentes visualizando estos pequeños videos que son en función a las unidades. Pues siempre les repito esto, que en clases sincrónicas pues tenemos el espacio para poder aclarar todas las dudas, para poder estar en armonía, ¿no? Y también como que ir llevando a la práctica cada una de estas acciones temáticas que nos van a servir mucho en el acompañamiento de la materia, detallarte la entrevista. ¿Okay? Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Gómez, soy psicólogo y sexólogo. Me dio mucho gusto saludarles y acompañarles en esta materia, que es una materia muy práctica, aunado a la teoría, pues es muy práctica, es de mucha finalidad en cuanto a habilidades y virtudes, pero prácticamente mediante esta secuencia de ejercicios, pues vamos a ir como que ir afinando nuestra capacidad individual para poder implementar una entrevista. ¿Ok? Espero que les sirvan mucho estos 4 videos acerca de las unidades. Nos estaremos viendo próximamente en clases sincrónicas. Solo recomendarles comentar en foro y prácticamente revisar la secuencia de actividades. ¿Ok? Que se encuentren muy bien. Les deseo los mejores de los éxitos.